A menudo, cuando atravesamos momentos de dificultad, nos sentimos solos, confundidos y con la carga de no saber cómo proceder. Es en esos instantes cuando surge en nuestro interior la pregunta, ¿alguien nota lo que me está pasando? Anhelamos una mano amiga que nos apoye y un corazón compasivo que comprenda nuestra situación. Muchas veces, no recibimos de nuestro entorno esa mirada de empatía que necesitamos y terminamos sintiéndonos abandonados con nuestros temores e incertidumbres. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Él siempre está pendiente de nosotros y que cada detalle de nuestra vida es importante para Él. Aunque sean asuntos que para otros no tengan relevancia, Dios está dispuesto a preguntar dónde cayó el hacha y a acompañarnos en la búsqueda y recuperación de lo que hemos perdido. Esa pregunta es una invitación a que le digamos concretamente dónde nos duele, dónde se ha apagado nuestra fe o dónde hemos dejado nuestros sueños relegados, para que Él manifieste su poder y misericordia. El pasaje de 2 Reyes 6, 1, 7 nos relata la historia de cómo el profeta Eliseo y los hijos de los profetas se dedicaron a ampliar el lugar donde estaban viviendo y estudiando. Este proyecto involucraba trabajo físico y cooperación mutua, pero en medio de esa labor, un joven pierde un hacha que era prestada. Esto, en apariencia, podría parecer un incidente menor, quizás trivial o sin mayor trascendencia para quienes estaban concentrados en cortar madera y avanzar con la construcción. Pero para ese alumno, significaba un gran problema, pues no solo se había quedado sin una herramienta esencial para el trabajo, sino que además, el hacha pertenecía a otra persona. Esto generaba en él una ansiedad profunda, un miedo a quedar mal y un sentido de urgencia al no contar con los medios para reponerla. Lo más hermoso es que Eliseo, siendo el hombre de Dios, se interesó por la inquietud de ese joven y preguntó, ¿dónde cayó el hacha? Esa simple pregunta marca la diferencia cuando nos sentimos abrumados. Dios nos pregunta también a nosotros dónde están aquellas cosas que perdimos, dónde están los sueños interrumpidos o nuestras fuerzas desgastadas, para intervenir de manera milagrosa. Eliseo realizó un acto sorprendente, tomó un palo, lo echó en el agua, y el hierro flotó. Esto no es natural, sino que fue la manifestación del poder de Dios a través de su siervo. El milagro revirtió las leyes físicas y permitió que algo tan denso como el hierro saliera a la superficie. En nuestras propias vidas hay situaciones que parecen hundidas, imposibles de rescatar, enterradas bajo el peso de nuestras preocupaciones o culpas. Y, sin embargo, la presencia de Dios tiene la capacidad de romper con lo que consideramos normal o lógico y de obrar portentos que exceden nuestro entendimiento. De la misma forma que el hierro flotó por el poder divino, Dios puede hacer surgir esperanza donde solo vemos desconsuelo, puede traer restauración donde hemos sufrido pérdidas, y puede llevarnos a reencontrar aquello que considerábamos irrecuperable. Muchas veces anhelamos una relación más profunda con Dios y nos preguntamos cómo alcanzar una fe vibrante y sólida. A lo largo de la vida, experimentamos situaciones que erosionan nuestra confianza, un desengaño, un fracaso, la enfermedad de un ser querido, o incluso el temor a alejarnos de los planes divinos. En esos momentos, podemos sentir que nuestro entusiasmo se ha hundido como el hierro del hacha y que el fervor de antes ya no es el mismo. Sin embargo, el milagro descrito en este pasaje de 2 Reyes 6 nos recuerda que nada está perdido cuando acudimos con sinceridad a Dios, dispuestos a señalarle donde cayó el hacha, es decir, donde nuestra fe perdió su firmeza. Al hacerlo, permitimos que el Señor intervenga y nos haga revivir nuestro primer amor, ese ardor de cuando iniciamos el camino de la fe, para que nada nos aparte de su lado. El deseo de vivir en alineación con la voluntad de Dios es otro anhelo constante en muchos creyentes. Queremos que nuestro propósito sea claro, que nuestras decisiones reflejen su verdad y que, paso a paso, el Espíritu Santo nos guíe por la senda correcta. Sin embargo, surgen conflictos internos y externos, luchas con tendencias pecaminosas, presiones sociales, temores sobre el futuro. En ocasiones, nos sentimos incapaces de cumplir lo que creemos que Dios pide de nosotros. Podemos llegar a pensar, he perdido la herramienta con la que debía construir mi vida de obediencia. Pero el relato de Eliseo y el hacha que vuelve a flotar nos muestra que, si reconocemos nuestro problema ante Dios y confiamos en que Él puede rescatar lo que sea necesario, su mano poderosa se mueve para ayudarnos a retomar el propósito que habíamos considerado frustrado. La incertidumbre que atraviesa nuestra vida también se manifiesta en los temores relacionados con nuestros seres queridos. Muchos de nosotros oramos para que familiares y amigos que no han conocido aún a Cristo puedan experimentar la salvación.
Este anhelo puede convertirse en una pesada carga cuando observamos que pasan los años y no vemos cambios, incluso podemos desanimarnos o sentirnos impotentes al no saber cómo acercarlos más a Dios. Sin embargo, el pasaje de la hacha hundida y rescatada nos recuerda que, aunque veamos aparentemente sepultada toda esperanza, Dios puede hacer que el corazón más endurecido salga a la superficie de la fe, transformado por el poder del Evangelio. No debemos subestimar la eficacia de nuestra oración ni la disposición divina para obrar en las situaciones más oscuras. En la vida del creyente también está presente el profundo deseo de ser instrumento de amor y servicio para los demás. Sentimos el llamado a reflejar el carácter de Cristo, a extender su compasión a quienes sufren necesidad o se hallan lejos de la verdad. Sin embargo, muchas veces, al enfrentar pruebas personales, nos vemos limitados en nuestra capacidad de dar. Podemos incluso sentirnos agotados o, en el peor de los casos, tentados a abandonar el servicio, bajo la excusa de que no tenemos fuerzas o de que no es el mejor momento. El milagro del hierro flotando nos recuerda que lo que resulta imposible para nosotros, Dios lo puede hacer posible. Aun cuando nuestras fuerzas estén al límite y sintamos que no hay forma de recuperar el ánimo, el Señor puede suplirnos y hacernos resurgir con una nueva perspectiva, listos para seguir sirviendo con pasión y dedicación. Uno de los mayores temores en la comunidad cristiana es alejarse de Dios o perder la fe. El mundo nos ofrece distracciones constantes, tentaciones, filosofías que parecen atractivas y también situaciones de dolor e injusticia que nos llevan a cuestionar la bondad divina. Este miedo se alimenta de la percepción de que, si nos apartamos gradualmente de la comunión, podríamos llegar a un punto de no retorno. Pero así como el hacha hundida no permaneció en el fondo del agua, Dios puede obrar milagros en nuestra relación con Él. Aun cuando nos sintamos fríos o distantes, cuando confesamos nuestro estado y buscamos su gracia, Él se encarga de sacarnos a flote, atrayéndonos de vuelta a una vida de fe plena y ferviente. También tememos que nuestros seres queridos no lleguen a ser salvos, y esto puede producir una enorme carga emocional. Oramos una y otra vez, pero el silencio parece prolongado, o incluso vemos que las circunstancias empeoran. Nos invade un sentimiento de desánimo, como si el hierro se hubiera hundido demasiado lejos. Sin embargo, el Dios que nos invita a echar sobre él toda nuestra ansiedad, 1 Pedro 5:7, es el mismo que no deja olvidada ninguna de nuestras peticiones. Aunque parezca que todo está perdido, Él está dispuesto a manifestar su poder en el momento justo, haciendo posible lo que a simple vista resulta imposible. Es entonces cuando nos damos cuenta de que la historia no ha terminado, y que, en su misericordia, el Señor nos sorprende con respuestas inesperadas que superan cualquier expectativa. El temor a fallar en cumplir la voluntad de Dios también se hace latente. Nos empeñamos en honrar a Dios, pero vivimos con el constante interrogante de si nuestras decisiones están realmente alineadas con sus planes. ¿Tomé la carrera adecuada? ¿Me casé con la persona que Dios tenía para mí? ¿Estoy sirviendo en la forma correcta? Son preguntas que pueden generar ansiedad y hacernos sentir inseguros. Sin embargo, el pasaje de la hacha flotante nos invita a descansar en la soberanía divina y a entender que, incluso si en algún punto nos equivocamos o perdimos el rumbo, podemos acudir a Él y reconocer nuestra necesidad de ayuda. Dios no busca condenarnos, sino restaurarnos y seguir forjando en nosotros el carácter que refleje su gloria. En ciertos contextos, el sufrimiento y la persecución por la fe constituyen uno de los temores más grandes entre los creyentes. Hay regiones donde profesar la fe cristiana conlleva riesgos para la seguridad personal o la estabilidad familiar. Incluso en sociedades más libres, se presenta la posibilidad de ser marginado socialmente, de perder oportunidades o de ser objeto de burlas e incomprensión. Esto genera una ansiedad real, pues deseamos mantenernos fieles, pero tememos al dolor y la soledad que a veces implica seguir a Cristo. En tales situaciones, la historia de Eliseo y el hacha nos recuerda que Dios interviene también en medio de esas aguas turbias de persecución. De la misma forma que Él hizo posible lo que parecía imposible, también puede sostenernos y darnos la fortaleza para perseverar aun cuando todo parezca perdido. La batalla contra el pecado y la tentación se convierte en una carga que a menudo se siente insostenible. Reconocemos nuestra fragilidad humana y nos duele caer repetidamente en los mismos errores. A veces llegamos a pensar que no hay forma de salir de ciertos patrones de conducta destructivos, y eso mina nuestra esperanza de vivir en santidad. Sin embargo,
Así como el hierro pudo ser devuelto a la superficie, Dios puede hacer emerger una transformación genuina en nuestra vida. Él ve nuestros intentos fallidos y nuestra frustración y se compadece de nosotros. Nos ofrece el poder del Espíritu Santo para romper cadenas, sanar heridas y levantar nuestra vida a un nivel de pureza y compromiso que jamás imaginamos. Cuando el profeta Eliseo preguntó dónde cayó el hacha, no lo hizo para señalar con desdén la torpeza del joven, sino para darle una oportunidad de reconocer el problema y acudir en busca de una solución divina. Jesús hace lo mismo con nosotros hoy, pregunta por nuestro dolor, por nuestras aflicciones, por esas áreas ocultas que nos avergüenzan, no para humillarnos, sino para llevarnos al punto exacto donde puede manifestar su gracia. Él quiere que comprendamos que no estamos solos, que su presencia es real y que sus promesas no son solo teoría, sino una realidad tangible para quienes confían en Él. Tal como un Pedro 5:7 nos exhorta, podemos descargar nuestras ansiedades sobre Dios, reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros. El Creador del universo no es un Dios lejano e indiferente a nuestras emociones y preocupaciones. Al contrario, se interesa por cada detalle de nuestra vida. De la misma manera, el Salmo 55 horas y 22 minutos nos anima a echar nuestras cargas sobre el Señor, con la seguridad de que Él nos sostendrá. Cuando dejamos de abrazar nuestras propias angustias y las ponemos en sus manos, experimentamos una liberación profunda. Sentimos como la fe se afianza, aún en medio de escenarios que lucen imposibles o desesperanzados. En la vida diaria, enfrentamos momentos donde nos preguntamos por qué ciertas adversidades nos suceden. A veces, la enfermedad toca a nuestra puerta o a la de un ser querido, y nuestras oraciones parecen no tener respuesta. Otras veces, los problemas financieros se acumulan y los recursos se agotan. También hay ocasiones en que la soledad cala hondo y nos preguntamos si Dios realmente escucha nuestro clamor. Aún así, la historia de Eliseo y la hacha nos recuerda que, en el momento menos esperado, Dios puede obrar un milagro que transforme la situación. No siempre el milagro se manifiesta como esperaríamos, pero sí conforme a lo que realmente necesitamos. Nuestra tarea es ser honestos al decirle, Señor, aquí es donde me duele, aquí es donde se hundió mi esperanza. En muchas oportunidades, Dios utiliza justamente esos contratiempos como una plataforma para manifestar su poder y bendecirnos de manera inesperada. Cuando atravesamos circunstancias que nos empujan al límite, descubrimos nuevas facetas de la fidelidad divina. Por ejemplo, cuando experimentamos escasez material, podemos descubrir que Dios provee de maneras que no habíamos imaginado, o que despierta en otras personas un corazón generoso. Cuando enfrentamos problemas familiares, podemos presenciar cómo, a través de la oración y el amor, los lazos rotos son restaurados y el testimonio se expande en nuestro círculo cercano. Así, lo que en principio parecía un golpe devastador, se transforma en un testimonio de fe que nos hace crecer y que inspira a otros. La clave está en reconocer que, por nosotros mismos, hay situaciones que no podemos resolver. A veces, nos aferramos a un activismo frenético, buscando soluciones humanas desesperadas. Nos endeudamos, forzamos relaciones, manipulamos circunstancias o intentamos estrategias que solo incrementan el caos. Dios, en cambio, nos invita a una perspectiva distinta, a rendirnos a su soberanía y a permitirle orquestar el milagro en la forma y en el momento que Él considere más oportuno. Así como el hierro no podía flotar sin la intervención sobrenatural, hay aspectos de nuestra vida que solo podrán renacer bajo la mano poderosa de Dios. Este acto de fe nos enseña humildad, dependencia y gratitud. También es importante señalar que, en medio de ese milagro, el joven tuvo que extender la mano y tomar el hacha que había flotado. Dios realiza el prodigio, pero nos invita a participar activamente en la restauración. Quizás hoy el Señor te está diciendo que tomes el paso de confesar algo que has ocultado, o te impulsa a perdonar a alguien, o a pedir perdón tú mismo. A lo mejor te invita a retomar el hábito de la oración, a involucrarte en un ministerio, o a emprender una tarea que habías pospuesto por temor. La gracia de Dios se combina con nuestra participación obediente para que veamos la plenitud de su obra. En el afán de tener una relación más profunda con Dios, a veces pensamos que la fe debe mantenerse siempre en un estado perfecto, sin altibajos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que incluso grandes siervos pasaron por episodios de duda y agotamiento. El mismo Elías, poco antes de Eliseo, se sintió tan desanimado que anhelaba morir.
pero Dios lo levantó con cuidado y ternura, proveyéndole alimento, descanso y un nuevo sentido de misión. De igual forma, cuando el hacha se hunde en nuestra vida, es normal sentir dolor, incertidumbre o desconsuelo. Lo importante es no quedarnos con esos sentimientos en el interior, sino llevarlos al Señor, dejándole ver con honestidad dónde cayó y permitiendo que Él intervenga. El silencio de Dios a veces se siente abrumador y nos hace creer que no hay salida. Sin embargo, su silencio no significa ausencia. Muchas veces, Dios está obrando en segundo plano, forjando nuestro carácter, enseñándonos paciencia y preparando circunstancias que serán claves para nuestro testimonio. La prueba que hoy enfrentamos puede convertirse en la base sólida sobre la cual se edifique nuestra confianza de mañana. Y, cuando llegue el momento del milagro, entenderemos que hubo un propósito en cada paso del camino, incluyendo el dolor y la demora. Así crece la fe, no con una vida libre de problemas, sino con la certeza de que cada obstáculo puede convertirse en un espacio donde la gloria de Dios se manifieste. En nuestro caminar cristiano, necesitamos rodearnos de personas que, como Eliseo, se interesen en nuestras luchas y nos ayuden a clamar a Dios. A veces, por vergüenza, tendemos a ocultar nuestras batallas, fingiendo que todo está bien. Esto nos aísla y nos hace más vulnerables. Sin embargo, la comunión con otros creyentes nos fortalece, pues podemos orar unos por otros y motivarnos mutuamente a buscar soluciones en Dios. Cuando alguien nos pregunta dónde cayó el hacha, con un corazón genuino, no para juzgarnos sino para ayudarnos, estamos experimentando el amor fraternal que Cristo nos enseñó. Él mismo dijo que el mundo nos reconocería como sus discípulos por el amor que mostramos los unos a los otros. No obstante, también es cierto que, en ocasiones, no encontraremos a nuestro alrededor la comprensión que esperamos. Algunos pueden restarle importancia a lo que nos agobia, o sencillamente no entender el sufrimiento que vivimos. Es entonces cuando necesitamos aferrarnos a la promesa de que Dios sí está atento y se interesa por cada detalle que nos afecta. Él no minimiza nuestra aflicción. Al contrario, la carga que nos aflige es la misma que Él nos invita a poner sobre sus hombros, recordándonos que su yugo es fácil y ligera su carga para el que se acerca con humildad y fe. La escena de la hacha volviendo a flotar demuestra el poder de Dios sobre el orden natural. Quizás, en nuestra mente, lo lógico es creer que lo que está perdido no se puede recuperar. Tal vez, hemos abrazado la idea de que cierta situación es irreversible, una adicción es inquebrantable o un fracaso es definitivo. Pero la lógica humana no limita al Dios Todopoderoso. Cuando Él decide actuar, lo imposible se vuelve posible. No por mérito nuestro, sino para que su nombre sea glorificado y para que entendamos que en Él reside toda autoridad. Por esa razón, nuestra parte consiste en depositar nuestras cargas en sus manos y esperar confiadamente. Cada paso de la vida cristiana requiere una dependencia constante del Señor. No basta con haber tenido una experiencia de fe inicial, es necesario cultivar diariamente la comunión con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la congregación con otros hermanos. De lo contrario, corremos el riesgo de que nuestra arma, nuestra fe, se oxide o se pierda por descuido. Sin embargo, aun cuando sintamos que descuidamos algo esencial, la puerta de la gracia sigue abierta para que reconozcamos nuestro error y volvamos a Él. Su fidelidad es más grande que nuestras debilidades, y su amor cubre nuestras faltas con un manto de misericordia que no deja a ninguno de sus hijos en el olvido. La paz en medio de las dificultades no surge de cerrar los ojos a la realidad, sino de una confianza profunda en la soberanía de Dios. Si creemos en un Dios que puede hacer flotar un hacha de hierro, también podemos creer que esa misma mano poderosa nos sacará a flote de cualquier situación desesperante. Quizás no con un milagro tan visible o inmediato, pero sin duda con la seguridad de que Él está a nuestro favor y que, aunque todo parezca oscuro, sus planes prevalecerán y sus promesas se cumplirán. De este modo, la fe se convierte en un ancla sólida para nuestras almas y la esperanza no se apaga. Cuando anhelamos que nuestros seres queridos sean salvos, a veces nos desesperamos al ver la indiferencia o resistencia en sus corazones. Sin embargo, cada testimonio de vidas cambiadas nos recuerda que Dios llega a lugares insospechados y toca corazones aparentemente impenetrables. Nuestra parte consiste en orar, en amar y en reflejar a Cristo de manera coherente. Será el poder de Dios quien se encargue de transformar la mente y el corazón de aquellos que tanto amamos.
No debemos cansarnos de insistir en la oración y demostrar el amor que el Señor nos ha dado, pues en la historia de la hacha que flota encontramos el recordatorio de que incluso aquello que parecía enterrado en el fondo, puede volver a la superficie por la gracia divina. El temor a no cumplir la voluntad de Dios a menudo se disipa al entender que nuestro Padre Celestial desea revelarse y guiarnos más de lo que nosotros deseamos encontrarlo. Él no juega a las escondidas, ni nos deja sin orientación. Al contrario, nos da su Espíritu Santo, nos habla a través de la Biblia y nos rodea de situaciones y personas que confirman su camino. Cuando sentimos incertidumbre, podemos acudir a la oración y buscar consejería sabia, confiando en que nuestro buen pastor no permitirá que nos perdamos si de verdad anhelamos seguir su voz. Y, si en algún momento nos desviamos, Él siempre está dispuesto a restaurarnos y a encauzar nuestros pasos nuevamente. Respecto al sufrimiento y la persecución, las Escrituras nos aseguran que nada de lo que padecemos es ajeno a la experiencia de Cristo. El mismo Jesús fue rechazado, calumniado, golpeado y crucificado. Su promesa de estar con nosotros todos los días nos sostiene en medio de la adversidad, y nos da consuelo saber que nuestro galardón en los cielos es mayor que cualquier tribulación momentánea. La historia del hierro flotante nos enseña que Dios puede intervenir y obrar maravillas cuando menos lo esperamos, ya sea para librarnos de un ataque o para darnos la fuerza de resistirlo con gozo, sabiendo que su gracia es suficiente en todo momento. La batalla contra el pecado y la tentación nos reta a diario. En ocasiones, nos dejamos llevar por la culpabilidad que sigue a una recaída y nos sentimos indignos de presentarnos ante Dios. Sin embargo, esa misma culpabilidad puede empujarnos a su presencia en búsqueda de perdón. No se trata de vivir en condenación perpetua, sino de entender que el sacrificio de Cristo en la cruz nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Como el joven que recuperó el hacha y pudo continuar la construcción, nosotros también podemos levantarnos y seguir edificando una vida que honra al Señor, tomando posesión de la victoria que Cristo aseguró para nosotros. Cuando contemplamos este pasaje con detenimiento, notamos que el hacha era prestada, lo cual agrega un elemento de responsabilidad y temor para el joven estudiante. De forma análoga, nuestra vida y nuestros dones son regalos que Dios nos ha confiado. Al reconocer que todo pertenece a Él, sentimos el peso de manejarlos con diligencia, a la vez que descansamos en su cuidado cuando las cosas se salen de control. Dios, quien nos confió esos talentos y oportunidades, es también quien se encarga de sostenernos y multiplicar los frutos de nuestros servicios si permanecemos en su voluntad. Por eso, en lugar de temer hasta la desesperación, podemos recordar que no estamos solos en esta mayordomía espiritual. Es probable que hoy te preguntes qué hacer con esa situación que te sobrepasa, ese diagnóstico médico, ese problema familiar, esa escasez económica o esa crisis de fe que parece no tener fin. Tal vez has orado y llorado, pero nada ha cambiado todavía. El relato de 2 Reyes 6 te invita a llevar a Dios tu preocupación con precisión, a señalarle donde se hundió la esperanza, a confesarle tu incapacidad de solucionar por tus propios medios. Esta honestidad abre la puerta para que Él actúe de maneras que sobrepasan todo entendimiento. Y, aunque su respuesta no siempre es inmediata, su presencia se hace real para sostenerte con su paz y para recordarte que no es en tus fuerzas, sino en las de Él. Asimismo, cuando esperamos el milagro, no debemos perder de vista que la mayor bendición no es solamente la solución del problema, sino el crecimiento de nuestra fe y el enriquecimiento de nuestra comunión con Dios. A veces, la prueba nos acerca más a Él que un largo periodo de prosperidad sin contratiempos. La presencia de Dios en medio de la tormenta se vuelve más dulce y transformadora que cualquier conocimiento teórico que hayamos adquirido. Nuestro carácter se moldea y nuestra sensibilidad espiritual se agudiza para depender más de su dirección. Así, lo que empezó como un contratiempo se convierte en una experiencia de intimidad y madurez. Cada día podemos meditar en la bondad de Dios y en la forma en que sus manos obran en lo oculto. Al hacerlo, descubrimos pequeños milagros cotidianos que nos confirman que Él sigue activo en nuestra vida. Un acto de generosidad inesperada, una palabra de aliento en el momento oportuno, un pasaje bíblico que resuena con nuestra situación, todo ello nos recuerda que su misericordia se renueva cada mañana. Nos invita a levantar nuestra mirada para ver que no estamos en un callejón sin salida, sino en un proceso de aprendizaje y victoria. Y, cuando el Señor decida manifestar un milagro obvio, como hacer flotar el hierro, tendremos el corazón dispuesto a agradecer y a compartir nuestro testimonio para edificar la fe de otros.
Nuestra vida entera está en manos de Dios, quien nos ama con amor incondicional. Él no nos promete ausencia de problemas, pero sí su compañía y provisión en medio de cada uno de ellos. También nos recuerda que nada de lo que perdemos, sea anhelo, pasión, propósito o incluso la alegría de vivir, está fuera de su alcance para recuperarse. Lo esencial es que, cuando Él nos pregunte, ¿dónde cayó el hacha?, estemos listos para señalarle el lugar exacto donde nuestra fe se hundió, y lo hagamos con la confianza de que su poder es capaz de revertir cualquier circunstancia. Esa respuesta de fe abre paso a la intervención divina que hace posible lo imposible. Cuando cerramos nuestros ojos a la perspectiva terrenal y los abrimos a la visión sobrenatural de Dios, empezamos a experimentar que el sufrimiento puede convertirse en bendición, la dificultad en aprendizaje y la prueba en testimonio. Este cambio de enfoque no surge de la negación de la realidad, sino de la convicción profunda de que el Señor reina por encima de toda circunstancia. Por consiguiente, la invitación es a permanecer en Él, a no soltar su mano incluso en los valles más oscuros, a recordar que sus promesas son fieles y que su poder permanece inquebrantable. En esa comunión íntima, descubrimos un gozo y una paz que superan todo entendimiento humano. El pasaje de 2 Reyes 6 nos deja la certeza de que cada uno de nosotros puede experimentar milagros que rebasan nuestra razón. Estos milagros pueden ser externos y tangibles, como la recuperación de la salud o la provisión de recursos en el último momento. O pueden ser internos, en la transformación de nuestro corazón, la sanidad de una herida emocional o el renuevo de la fe que dábamos por muerta. De cualquier forma, Dios se vale de nuestro clamor sincero y nuestra obediencia para mostrarnos que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Sus métodos pueden variar, pero su compasión y poder se mantienen intactos. Si hoy te sientes como ese joven que ve hundirse lo que considerabas vital para tu proyecto o tu llamado, recuerda que Dios está listo para ayudarte a rescatarlo. Tal vez, llevas un largo periodo batallando en soledad, sintiéndote incomprendido, con el temor de fallar o de quedarte a la deriva. Sin embargo, su voz te pregunta, ¿dónde cayó el hacha? No para reprenderte, sino para que reconozcas con honestidad que has perdido y en qué punto te ha vencido el cansancio. Hazlo parte de tus luchas, invita a su espíritu a intervenir y observa cómo el Señor te devuelve la esperanza. A veces, su respuesta se manifestará rápido y de forma asombrosa, mientras que otras veces requerirá paciencia y perseverancia. En cualquier caso, la victoria está asegurada cuando caminamos de la mano con Él. Esta confianza inquebrantable en la acción divina no anula nuestro deber de poner de nuestra parte. Al final, el joven tuvo que estirar su mano y tomar el hacha que flotó. Hay un momento en que, tras la obra milagrosa de Dios, somos llamados a apropiarnos del resultado, a dar un paso de fe y a ejercitar la obediencia. Esa síntesis entre la gracia divina y la responsabilidad humana nos conduce a la madurez espiritual, donde dejamos de ser meros espectadores y pasamos a ser colaboradores activos del reino de Dios. Al fin y al cabo, la fe sin obras es muerta, y el milagro no termina en la superficie del agua, sino en nuestra disposición de recuperar y utilizar la herramienta que Dios restauró. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos específicos, pero la mano de Dios es capaz de moverse en cualquier escenario: enfermedades, crisis familiares, problemas laborales, dudas vocacionales, tentaciones persistentes. El Señor no minimiza ninguno de esos aspectos, sino que los ve como oportunidades de manifestar su gloria y forjar en nosotros la imagen de Cristo. Así, las vicisitudes dejan de ser percibidas como castigos o fracasos, y se convierten en medios pedagógicos a través de los cuales aprendemos obediencia, humildad y dependencia. Entonces, nuestra perspectiva cambia, en lugar de lamentarnos, nos sentimos expectantes de la maravilla que Dios puede hacer surgir de cada prueba. De esta forma, nos acercamos a la conclusión de que nada, absolutamente nada, está fuera del alcance de Dios. Él es capaz de usar aquello que parecía insignificante o irrelevante para mostrar su cuidado personal y detallado por nosotros. Así como se ocupó de que aquel joven no perdiera un hacha prestada, también se ocupa de cada preocupación que anida en nuestro corazón. De un mismo modo, puede obrar prodigios ante las dificultades que superan toda lógica y nos dejan sin fuerzas. Al final, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se vuelve más poderoso, reflejando a un Dios vivo que sigue escuchando y contestando a los llamados de sus hijos. Por eso, en este día, te animo a que confíes en que el mismo Dios que obró en los días de Eliseo sigue estando presente en tu vida. Tal vez hoy te sientas sobrecargado, temeroso,
con incertidumbre o con la ilusión de ver a tus seres queridos rendir su vida a Cristo. Sea cual sea la carga que llevas, recuerda que tu Padre Celestial te dice, echa sobre mí tu ansiedad, porque yo cuido de ti. Es una declaración de amor y un compromiso de fidelidad inquebrantable. Aférrate a esa promesa, habla con Él en la intimidad, exprésale tus miedos más hondos y tu deseo de alinear cada área de tu existencia con su voluntad. Finalmente, no olvides que el Señor anhela ser glorificado en tu vida. Tus pruebas y tus victorias no solo tienen el propósito de beneficiarte a ti, sino de brindar un testimonio que inspire a otros a buscar a Dios. Cuando experimentes el milagro, compártelo. Cuando sientas que tu fe está renaciendo, testifícalo. Cuando veas que alguien está en una situación similar a la tuya, ofrécele consuelo y esperanza. De esta manera, nos convertimos en canales de bendición y multiplicamos la gloria de Dios en el mundo, cumpliendo el anhelo de ser instrumentos de amor y servicio que tanto deseamos. Deja que este mensaje te inunde de esperanza y motivación para seguir confiando en que Dios puede hacer que flote lo que parecía perdido. Anímate a perseverar en la fe, a no rendirte en las oraciones por tus seres queridos, a mantener una vida recta en obediencia a su palabra, y a no permitir que el miedo sea más fuerte que las promesas divinas. En su poder, todo contratiempo puede volverse una bendición, y cada fracaso aparente puede transformarse en una plataforma para dar testimonio de la grandeza de su nombre. Nuestro Dios sigue siendo el Dios de lo imposible, el que rescata, restaura y redime incluso lo que creíamos irrecuperable. Recuerda, además, que no estás caminando solo. La comunidad de la fe está a tu lado para compartir cargas, orar contigo y crecer juntos. Y sobre todo, el Espíritu Santo mora en ti, sosteniéndote, corrigiéndote, consolándote y llevándote a una relación profunda con el Padre. Nadie puede arrebatarte de la mano de Dios, tu destino está seguro en Él. Si hoy sientes que tu fe se resquebraja, ten presente que todavía hay oportunidad de reconocer ante Él donde se sumergió tu pasión, tu esperanza o tu obediencia, y permitirle obrar un milagro. Toma ese paso de fe y su poder te sorprenderá. Al concluir esta extensa reflexión, haz memoria de que tu vida es valiosa a los ojos del Creador. Él se interesa en cada detalle, grande o pequeño, y aguarda el momento en que le permitas intervenir plenamente en tus circunstancias. Alimenta tu vida espiritual con la oración, la meditación en la palabra y la convivencia con otros creyentes. Mantén tu mente centrada en lo que es eterno, confiando en que, cuando llegue el día de dar cuentas, habrás sido hallado fiel. Aun si te desvías, la gracia de Dios te llama a volver. Aun si sientes miedo, su amor perfecto echa fuera todo temor. Y aun si crees que algo está definitivamente perdido, Él puede hacerlo reflotar. A lo largo de este camino, atesora en el corazón que el mismo Dios que obró mediante Eliseo está activo hoy, con un amor inalterable y con el deseo de llevarte a un nivel más profundo de comunión. No hay montaña demasiado alta ni mar demasiado profundo para su poder. Al acercarte a Él con fe sincera, serás testigo de que su mano no se ha acortado ni su oído se ha cerrado. Entonces, no temas al mañana, pues tu Padre Celestial ya lo conoce y te proveerá lo necesario. Pon delante de Él cada carga, confíale tus anhelos y tus temores, y verás cómo su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Con la convicción de que la esperanza en Dios jamás será defraudada, te invito a seguir profundizando en su palabra y a abrazar cada promesa que Él te ha dado. Continúa construyendo sobre la roca firme de Cristo, sabiendo que ni las tempestades ni los vientos más fuertes podrán derribar lo que ha sido cimentado en la verdad eterna. Que tu vida sea un constante testimonio de la fidelidad divina y que, cuando otros vean cómo superaste la pérdida y el temor, puedan glorificar al Dios que hace lo imposible y nos llena de gozo y paz en el creer. Gracias por compartir este tiempo de reflexión, y recuerda que no estás solo en tu caminar de fe. Sostente en la gracia infinita que nuestro Padre brinda, abraza el llamado a ser luz y sal en el mundo, y permite que Él use cada parte de tu historia para su gloria. Y si este mensaje ha bendecido tu vida, te animo a apoyar este canal suscribiéndote, comentando y compartiendo, para que más personas puedan recibir ánimo y esperanza a través de la palabra de Dios. Que el Señor te guíe y te fortalezca siempre. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana.
Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.